Ya. Profesor Juan Pedro Rivera Vázquez, tenga saludos cordiales del grupo 6. Nuestro tema elegido son los rayos X. Rayos X. Los rayos X fueron observados por primera vez por William Röntgen en 1895. En 1896 se utilizaron rayos X en medicina para observar los huesos rotos en una fractura de un brazo. Los rayos X son un tipo de radiación llamada ondas electromagnéticas, similares a la luz visible. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde los 10 nanómetros hasta los 0.1 nanómetros. Los rayos X médicos uso en medicina de los rayos X. Los rayos X se usan frecuentemente para detectar cáncer, fracturas, tumores, algunas lesiones, calificaciones con las radiografías de tórax. Se puede saber si existe un caso de neumonía. Y con las mamografías detectar el cáncer de mamas. Mecanismos de producción de rayos X. Tenemos la producción de electrones de alta velocidad, concentración de electrones, frenamiento brusco de los electrones. Producción de electrones. La corriente de filamento es de voltaje bajo. Calienta el filamento tústeno hasta la incandescencia y libera electrones por emisión termiónica. Electrones de alta velocidad. Se desarrolla una alta diferencia de potencial entre cátodo, que es el filamento, y ánodo, que vendría a ser el blanco, aplicando alto voltaje entre ellos. La concentración de electrones. El haz electrónico es focalizado hacia un punto pequeño sobre la superficie del ánodo mediante un focalizador de molibdeno en el cátodo, que está diseñado para dirigirlos hacia el foco anódico. En el frenamiento brusco de los electrones, podemos informarles que al llegar al ánodo, la corriente electrónica es frenada bruscamente por un choque y la energía cinética es transformada al 98.8% en calor y solo el 0.2% en rayos X. Factores que influyen sobre el respecto de emisión de rayos X. Tenemos la emisión de radiación infrarroja, calor, la emisión de radiación característica 1, que se produce radiación característica cuando un electrón proyectil arranca uno de los electrones más internos del átomo ionizador. Emisión de radiación característica 2. Este proceso va acompañado de emisión de un fotón de rayos X. Emisión de radiación nado. Cuando el electrón proyectil pasa lo suficiente, se produce una interacción electrostática. Emisión de radiación frenado. El electrón proyectil puede perder cualquier cantidad de energía cinética debido a la variabilidad de situaciones de este tipo. Las características constructivas que influyen en el espectro de emisión de rayos X son el material que está formado el blanco, distancia cátodo-ánodo, corriente del tubo. En el material del que está formado el blanco, influye más en la parte discreta del espectro de emisión que en la continua. Distancia cátodo-ánodo cuando la distancia entre el cátodo y el ánodo disminuye. Entonces, la energía con la que chocaron los electrones contra el blanco será mayor. La corriente del tubo. Produce un cambio proporcional en la amplitud del espectro de emisión de rayos X a cualquier energía.
Luego seguimos con voltaje del tubo, o también llamado KVP, el KVP, que se le llama el kilovoltaje. En un aumento de kilovoltaje produce un aumento en la amplitud del espectro de emisión de energía, pero sí en un aumento mayor a altas energías que a bajas energías. Por consiguiente, el espectro se desplaza hacia la derecha, como lo podemos observar en la imagen. Luego seguimos con la filtración añadida. Entonces vemos que al añadir la filtración a un tubo de rayos X se produce una reducción en la intensidad, pero un incremento de la energía efectiva. Luego podemos ver la forma de la onda de voltaje, donde las operaciones en trifásico y alta frecuencia son más eficientes que en fase única. Operar un trifásico y a alta frecuencia aumentan tanto la intensidad como la energía efectiva de los rayos X. Luego vemos qué es la radioscopía, ¿sí? Primero podemos observar que la radioscopía viene de la palabra radio y del griego escopio, que significa mirar. También llamada como fluoroscopía, la cual es una técnica de imagen usada en medicina, mediante el uso de un fluoroscopio. Y este aparato consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre las que se sitúa el paciente. ¿Sí? También se puede usar en cirugías como una forma de guiar la operación. Por ejemplo, en radiología se realiza con rayos X. En la parte morfológica se superponen las estructuras anatómicas a gran resolución. Y en tiempo real lo que se ve está sucediendo en este preciso momento. Luego podemos ver que es el intensificador de luminosidad. ¿Sí? Es un dispositivo electrónico de un tamaño aproximado de 50 centímetros de largo que recibe el haz de rayos X emergente del paciente. Lo transforma en luz visible e intensifica la imagen de rayos X. Podemos ver sus partes, las cuales son primero un soporte reflectante, que es la base. Este es de aluminio y refleja la luz visible emitida retrógradamente por parte de la emulsión del fluorescente. Luego vemos la pantalla fluorescente de entrada, la cual está formada por una emulsión fluorescente de iodo de cesio. ¿Sí? En ella chocan los fotones de rayos y se convierten en fotones de luz visible. Luego el fotocátodo se encuentra situado por encima de la pantalla fluorescente de entrada. Al recibir la luz del soporte la transforma en electrones de fotoemisión. Llamado fotoemisión. Esos electrones se van a acelerar en la ampolla de vidrio hasta llegar al ánodo. ¿Qué es el ánodo? El ánodo contiene unos electrodos cilíndricos que concentran los electrones sobre la pantalla fluorescente de salida. Y la pantalla fluorescente de salida está formada por cristales de sulfuro, cine y cadmio. Al chocar los electrones, es el que se produce la luz. Ahora, vemos algunas aplicaciones prácticas, ¿sí? Se puede hacer uso en múltiples ramas de medicina, como en cardiología, neurocirugía, traumatología, ginecología, en las operaciones digestivas, en urología y entre otros. También vemos en estudios traumatológicos, en artografías y controles postquirúrgicos. Y en estudios neurológicos, en mielografías, como podemos observar la imagen, es el estudio son operaciones en la médula espinal y el canal. Luego estamos con los elementos básicos de la fluoroscopía. Podemos ver que en su forma más simple, un fluoroscopio consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente en las que se sitúa el paciente. El tubo de rayos X frecuentemente está situado en la camilla del paciente, si bien a veces es al revés, pero cuando el paciente se encuentra en bipedestación, es decir, parado y con las manos supinadas, sobre la camilla o delante del paciente también se encuentra la pantalla radioscópica con los dispositivos receptores de imagen, que son el intensificador de imagen y las películas de estereoradiografía. Bueno, en el tratamiento.
Las cirugías guiadas por la radioscopía están las verteplastias, extirpación de tumores de la base del cráneo vía transector, cirugía renal percatada, colocación de ventiladores, marcapasos, angioplastia, cierre de comunicaciones auriculares y ventriculares, esclerosis vascular, drenaje biliar, ajuste de bandas gástricas. Radiografía. La radiografía es una foto que le permite observar al especialista observar los componentes óseos en blanco sobre un fondo negro para que pueda ser más notable. Esto ayuda a que el médico pueda realizar diferentes diagnósticos, a conforme el estado de los huesos. Pueden necesitar varias tomas radiográficas. Todo esto depende del médico. Además, es necesario que la persona permanezca quieto cuando esté tomando la radiografía, ya que el movimiento puede provocar imágenes borrosas o movidas. La imagen radiográfica. Factores que influyen en una imagen radiográfica. Nitidez. La nitidez es el que también se le conoce como resolución o definición. Esta se utiliza a la cámara para registrar los distintos contornos de un objeto, en este caso de los rayos X. Penumbra. Existe una parte que carece de nitidez. Es el área con contorno borroso. Magnificación. Si un objeto es colocado en el trayecto de los rayos X, se proyectará una pequeña sombra. Es acá donde esta sombra generalmente muestra un poco de agrandamiento con respecto al objeto. Es la magnificación desproporcionada en diferentes partes del objeto debido a una mala alineación del objeto con respecto a la fotografía. Bases físicas de la radiografía. Existen dos tipos de radiaciones, una ionizante, donde se encuentran involucrados los rayos cósmicos, gamma y rayos X, además de la radiación constante, donde encontramos a la luz violeta, luz visible, infrarroja, microondas, radio. Propiedades. Este poder gráfico, efecto luminizante, efecto biológico, efecto ionizante. Densidades radiológicas. El aire se presenta de color negro, la grasa gris, el agua gris pálido, el calcio blanco y el metal blanco absoluto. Tomografía computarizada. La tomografía computarizada es de gran utilidad, ya que se podrá obtener imágenes tridimensionales en 3D, ya sea del corazón, el cerebro, sistema músculo esquelético e incluso imágenes del cuerpo entero. La representación de volumen o de superficie, pérdida de tejidos, imágenes con selección, entre otras. Esas imágenes en 3D se muestran en color, lo cual les brinda una apariencia ocular. Ahora, añadiendo a la anterior diapositiva, la luz de los vasos solo se podrá presenciar después de una administración intravenosa, que generalmente contiene yodo. Ahora, ¿cómo funciona? El proceso consiste en que durante un escaneo por TC, el paciente debe de estar recostado en una cama, que se va a mover lentamente a través del gantry, mientras que el tubo de rayos X va a girar alrededor del paciente. Y este va a disparar haces angostos de rayos X a través del cuerpo. Cuando los rayos X salen del paciente, son captados por los detectores y transmitidos a una computadora. Siguiente, por favor. Ahora, cada vez que la fuente de rayos X va a completar toda una rotación, la computadora va a emplear técnicas matemáticas sofisticadas
y así va a construir un corte de imagen 2D del paciente. Al completarse todo un corte, se va a almacenar la imagen y la cama motorizada se mueve incrementalmente hacia adelante en el handle. Este proceso se va a repetir dependiendo del número de cortes que se desee. La computadora va a desdoblar las imágenes de los cortes en forma individual o amontonada y así va a generar una imagen 3D del paciente que va a mostrar sus órganos, el esqueleto o los tejidos. Siguiente. Los principios físicos. En la producción de los rayos X, un tubo de rayos X podemos decir que está compuesto por un cátodo, un ánodo y una fuente de poder. El cátodo es una pequeña bombina o muelle de wolframio, material elegido por sus buenas propiedades y uno de ellos es su punto de fusión elevado. Un ánodo es un disco metálico pequeño que va a recibir el haz del electrón del cátodo y lo va a emitir como rayos X. Siguiente. El proceso. Primero, el cátodo es un filamento de tungsteno que se calienta y eleva la energía de los electrones lo suficiente para que se liberen del átomo. Los electrones libres se aceleran hacia el ánodo, gracias a la diferencia de potencial que hay entre ellos y el cátodo, y adquieren una significativa cantidad de energía cinética, del orden de keV y meV. Cuando estos electrones chocan con la placa de tungsteno que hay en el ánodo, pierden su energía cinética, ya sea por excitación, radiación o ionización. Por excitación, la energía es completada para mover electrones a capas más exteriores del átomo. En la ionización, la energía es suficiente para remover un electrón de un átomo. Y en la radiación, la energía se utiliza para crear un fotón directamente. Los rayos X característicos se generan cuando se produce la emisión de un fotón, después de que se llenan los vacíos, produciendo mediante los dos primeros mecanismos. El coeficiente de atenuación lineal. El coeficiente de atenuación lineal tiene la habilidad de un material para detener fotones y es directamente proporcional al número atómico del material y su densidad, pero es inversamente con la energía. Esta variable depende de dos mecanismos, que es el Compton y el efecto fotoeléctrico. El primero va a destacar en los tejidos blandos, como el pulmón, pues absorbe parte de la energía del fotón incidente, y el resto se invierte en la expulsión de un electrón de alta energía y la dispersión de un fotón de menor energía. El segundo prevalece en los materiales de alto número atómico, y se caracteriza porque el fotón incidente causa la expulsión de un electrón y la producción de un fotón de baja energía. Otro fenómeno es el endurecimiento de rayo, y es cuando un objeto hecho del mismo material aparecerá más oscuro en el centro, y más claro en la periferia de la imagen. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, tenemos la reconstrucción de imágenes. Entre ellos vamos a tener la obtención de proyecciones, la reconstrucción por métodos analíticos, la reconstrucción por métodos interactivos. En la reconstrucción por proyecciones, la intensidad del rayo que alcanza el detector depende no solo de la distancia atravesada en X, sino también de la atenuación de cada punto de su trayectoria, obedeciendo la ley de Beer-Lambert. Reconstrucción por métodos analíticos. Se buscaron métodos que ofrecieran aproximaciones que permitieran reconstruir la imagen con el menor costo computacional posible. Y en la reconstrucción por métodos imperativos, actualmente se dice que existe un gran interés en poder utilizar la reconstrucción imperativa en tomografía y, consecuentemente, numerosos grupos de investigación y empresas emplean diversas estrategias para implementarla de una manera más rápida. La dosimetría. Las unidades más utilizadas para medir la dosis de radiación son el Gray, pues este va a cuantificar la dosis absorbida, y el Silver, que mide la dosis equivalente, ¿no? Y también dice que un Gray es igual a 1 Joule por kilogramo. El índice de CTDI. Este índice representa el promedio de la dosis absorbida a lo largo del eje Z de una serie de exposiciones contiguas. Se calcula dividiendo el integral de las dosis absorbidas por el grosor de las secciones estudiadas. Y el producto de dosis longitud BLP
Este va a reflejar la energía total absorbida de una exposición en específico y permite cuantificar mejor el potencial efecto biológico de la radiación ionizante. Ahora, llegando a las conclusiones, podemos tener que se reconoció y analizó la importancia de los rayos X. También tenemos que se analizó el procedimiento para realizar una radiografía y sus cómputos y sus conceptualidades. Se estudió la radioscopía y su importancia en este tema. Y por último, pero no menos importante, se investigó la importancia y uso de la tecnología computarizada y sus funciones. Le agradezco, profesor. Espero que haya sido esta exposición de su agrado y nos despedimos de usted. Gracias.